Pues como ya me ha presentado John, me llamo Maite Marqués, soy licenciada en Ciencias Ambientales, por tanto ambientóloga, y trabajo de voluntaria en Ingeniería Sin Fronteras. ¿Vale? Ingeniería Sin Fronteras es una ONG española de cooperación internacional para el desarrollo, que el proyecto en el que estoy trabajando en concreto es en Nicaragua. Bueno, por otro lado, esto es de voluntaria, pero yo trabajo en una empresa de GIS y conozco bastante los sistemas de información geográfico y lo que quiero es aplicarlo a proyectos de cooperación. En mi trabajo no es posible, pero intento que con el voluntariado sea así. Entonces, lo que os voy a explicar hoy es un poco lo que es el programa Terrena, para que os hagáis una idea, tampoco vamos a entrar muy en detalle. Luego os voy a hablar un poquito de lo que son los GIS, los sistemas de información geográficos, y luego finalmente vamos a ver cómo le he unido las dos cosas, cómo he aplicado los GIS al programa Terrena para mejorar la gestión del programa, para ver las cosas gráficamente y para ayudar bastante a la gente de allí que sin estas herramientas se encuentran bastante perdidos muchas veces. Entonces, bueno, ISF, o Ingeniería Sin Fronteras, a partir de ahora ISF, que es mucho más corto. Es una ONG española, hacemos cooperación para el desarrollo y lo que se busca es el acceso universal a los servicios básicos, es decir, el objetivo general es que toda la población del mundo pueda tener de todo. Sabemos que es algo imposible, pero se trata de intentarlo, ¿no? Se busca la erradicación de la pobreza y construir un mundo más justo y solidario mediante el acceso a la tecnología, ¿vale? La tecnología nos va a dar esos servicios básicos que necesita la población. Todo esto se consigue con 1.189 socios, 384 voluntarios, son datos del año pasado, del 2009, y muchas entidades colaboradoras como universidades, asociaciones, etcétera, que hacen todo esto posible. Entonces, ISF trabaja principalmente en programas y proyectos en los países del sur. Una manera de simplificarlo es los países del sur son los que reciben la cooperación y los del norte los que la dan, pero es una simplificación muy básica. Pero para que nos hagamos una idea, los programas se ejecutan en los países del sur y las acciones en el norte de investigación, de sensibilización, se llevan a cabo buscando sobre todo la participación ciudadana. Los sectores en los que trabaja ISF en los países del sur son estos cuatro que muestro: agua e infraestructura, desarrollo agropecuario, el sector de la energía y las tecnologías de información y comunicación, que abreviados se suelen llamar TIC en las ONGs. Bueno, el programa Terrena. Dentro de ISF trabaja en varios países, pero en Nicaragua en concreto está en el programa Terrena. Es un programa que es una parte de un programa que se desarrolla en un sector de Centroamérica que incluye El Salvador, Nicaragua y Honduras. Entonces ISF ha escogido la parte de Nicaragua porque ya llevaba trabajando allí 14 años, conociendo el medio y ha tenido la oportunidad de desarrollar el programa Terrena y se ha centrado ahí. Entonces este programa busca la reducción de la vulnerabilidad. Con vulnerabilidad nos referimos a que la población sufra cuando hay una catástrofe natural, cuando hay un riesgo, etcétera. Entonces queremos hacer que la población sea más fuerte, que tenga recursos, que las construcciones de sus casas sean mejores, etcétera, y que los niveles de salud sean altos para, si el riesgo es un riesgo biológico, que puedan tener sus defensas y estar mucho más fuertes. Sobre todo en zonas rurales es donde se está trabajando y principalmente nos centramos en el agua, en el acceso al agua potable, el saneamiento de ese agua y la gestión sostenible de los recursos con enfoque de cuenca hidrográfica. Esto es importante, el enfoque de cuenca, del que ahora mismo se carece. Ahora mismo los enfoques son los municipios, los departamentos y el país completo, pero nosotros creemos que es importante trabajar en la cuenca porque si vamos a trabajar sobre el agua, todos los recursos van a hacer un efecto sobre el agua y lo que queremos es crear comités de cuenca y no municipios, alcaldías, etcétera, porque no van a tener en cuenta el río, van a tener en cuenta la división que se ha hecho del territorio, que es artificial. Entonces se trata de buscar el enfoque de cuenca. Bien, el programa Terrena es bastante largo, dura 4 años y ahora estamos en la fase de ejecución del programa. Estamos en el 2010, pues más o menos a la mitad y se va a terminar en julio del 2012. Bien, aquí es para que nos hagamos una idea de dónde se trabaja. Ahí tenemos debajo Nicaragua, El Salvador y Honduras. En Nicaragua estamos en el departamento de Jinotega, que pertenece a la subcuenca alta del Río Viejo, ¿vale? Simplemente para que nos hagamos una situación. Es una zona montañosa y tiene bastante parte de cultivos.
Bien, aquí lo tenemos representado en un mapa. El departamento de Jinotega, que es donde se trabaja, es el penúltimo de los más pobres de todo el país. Entonces aquí se quiere incidir porque pertenece a la cuenca hidrográfica más importante del país y de Centroamérica, que es la cuenca número 69. En Nicaragua se trabaja, en Jinotega, perdón, se trabaja en San Sebastián de Yalí, en San Rafael del Norte y La Concordia. Son los 3 municipios que forman la zona de estudio. Bien, ahora para que nos hagamos una idea, en los países en los ISF-APD es ISF, Asociación para el Desarrollo, ¿vale? En Nicaragua está simplemente Asociación para el Desarrollo, unida a ISF de Cataluña está en El Salvador y en el programa de Honduras está unida a ISF Galicia, ¿vale? En Nicaragua, ISF no trabaja solo. Hay 2 contrapartes, que son el Centro Humboldt y la Asociación La Cuculmeca. El Centro Humboldt se centra más en temas de riesgos, de ordenación del territorio, de gestión ambiental, y la Asociación La Cuculmeca, aunque también participa, está muy enfocada a participación ciudadana. Junto con los 3 se formuló el proyecto Terrena y se presentó. No con los conocimientos de ISF solo, porque vieron muy importante no solo buscar la unión con otras asociaciones, sino también los conocimientos de otras y poder fusionarlos, y sobre todo porque las otras 2 son locales. Entonces, trabajar con gente local es un punto a favor de estos proyectos. Entonces, bueno, problemas que se vieron en el territorio. Principalmente mal uso de los recursos. Ese es un problema bastante grave que desde el trabajo de ISF que llevaba haciendo allí se vio, y es que hay mucho desconocimiento. Ejemplos, bueno, contaminación de las aguas, erosión, etcétera. La gente allí no conoce los recursos que tienen ni cómo tratarlos. Por ejemplo, los autobuses los lavan en el río, en el cauce del río, y todos los residuos del lavado se van a las aguas, pero no lo hacen a malas, lo hacen simplemente porque desconocen que no se puede hacer. Entonces, el mal uso de los recursos, unido a que las instituciones no informan, no gestionan y no trabajan con los ciudadanos, nos lleva a que tiene un alto índice de pobreza y la población es vulnerable, como habíamos visto antes. La población, ante un desastre, un huracán, cualquier tipo de desastre natural, se pierde las casas, las estructuras, todo se va. Entonces, queremos trabajar en mejorar la calidad de vida, sobre todo en el desarrollo humano. Ejemplos de cosas que se estaban haciendo en Nicaragua antes del programa Terrena son temas agrarios, sobre todo, como vemos ahí arriba. Se promovían las buenas prácticas agrícolas y el buen uso del agua, utilizando riegos por goteo y aplicando los cultivos adecuados en cada zona, porque también por desconocimiento o por costumbre se aplican cultivos que no deben utilizarse en ciertas zonas. Entonces, este programa intenta enfocar cómo hacer de la mejor manera posible para que el terreno sea productivo y para que sea ambientalmente sostenible. Y por otro lado, se estaba trabajando en una ordenación territorial. La unión de los temas que se trabajaban en agricultura y la ordenación territorial, y junto con las otras 2 asociaciones crean el programa Terrena. Se identificó en el año 2007 los 3 organismos en conjunto y con la duración que os había explicado antes, de 4 años, y sobre todo con el enfoque de cuenca. Es decir, la gestión se va a centrar en organismos de cuenca, que es lo que se busca, y sobre todo hacia el agua. Que todo lo que se haga se vierte al río, y de manera virtual, quiero decir, no que todo lo que se haga se vierta, sino que todo tenga su incidencia en el río y los recursos y toda la población se centre en ese tema. Aquí tenemos la cuenca, en color amarillo, aquí tenemos la cuenca 69, ¿vale? Que sus aguas vierten al río San Juan, y la subcuenca es el río Viejo, en la parte alta, los 3 municipios que os había dicho, que es Jinotega. Para que nos hagamos una idea, es una zona con muy baja densidad de población. Entre los 3 municipios no llegan a 50.000 habitantes. Y bueno, este es un esquema del programa para que nos hagamos una idea. Ahora estamos en la fase de ejecución y las 2 primeras fases se llevaron a cabo sin herramientas tipo GIS. O sea, se hicieron pues un poco al azar, siguiendo cauces de río, por
por densidades de población, un poco como creían que tenía que ser. La protección de los espacios, pues necesitamos datos más técnicos para poder saber qué proteger, pero se hizo un poco al azar y luego veremos en los mapas que se han generado cómo no tiene por qué ser exactamente lo que se hizo al principio lo que deberíamos proteger. Entonces tenemos estas tres fases: diagnóstico, concertación y priorización y ejecución. Ahora estamos en la última. Estas tres fases generan las 4 líneas de intervención del programa, ¿vale? Una se centra en el agua, la gestión integral de los recursos hídricos. La 2 se trata sobre prevención de riesgos tipo inundaciones, deslizamientos de ladera, etc. La línea 3 se centra en el refuerzo institucional, es decir, buscando la participación ciudadana dentro de las instituciones para poder hacer una ordenación territorial y una planificación territorial. Y la última es la difusión de las tecnologías que se han creado, se han generado para el conocimiento de la población. Bueno, ahora vamos a ver un poco, voy a pasarlo un poco rápido porque tampoco tiene mucho interés que veamos en profundidad cada línea, pero la primera línea se divide en 3 partes. Una para el abastecimiento de agua potable y saneamiento, la 2 es para actividades productivas, véase agricultura, y la 3 es mecanismos de conservación y protección ambiental. Bien, la primera parte, bueno, como veis ahí en la imagen, es una fuente de agua. Se trata de buscar la manera de que todas las poblaciones tengan agua potable y saneamiento para mejorar la calidad de vida de los habitantes, sobre todo, y de la producción agrícola. No voy a entrar mucho más en detalle en esto. La siguiente se trata sobre todo sobre la agricultura. Entonces, se busca las buenas prácticas agrícolas, el buen uso del agua, y un ejemplo claro, bueno, aquí lo que tenemos en la imagen, en la caseta de madera, es donde se tratan los granos de café. Las aguas mieles son el residuo de la limpieza de los granos, que son muy contaminantes, y es algo que la población desconoce bastante. Entonces, ellos simplemente vierten al río. Y se trata con el programa Terrena un poco de concienciar también, de informar y de concienciar de qué prácticas son bastante negativas para el territorio. Se promociona el riego por goteo, como habíamos hablado antes, y buenas prácticas agroforestales. Conservación y protección ambiental. Existen áreas protegidas, pero simplemente declaradas como áreas protegidas. La población no conoce esas áreas y no hay planes de ordenación del territorio. Es decir, ahora mismo pues, se está construyendo dentro del área protegida, se están haciendo actividades no compatibles y la población lo desconoce. Entonces, no solo es crear las áreas, sino también informar de que existen y crear los planes de ordenación para que se puedan proteger y no abusar de ellas. Luego, la fase 2 es donde se debería intervenir con GIS, que no se ha hecho, y luego veremos por qué debería haberse hecho. Y aquí lo que tenemos es 2 niveles, el municipal y el local. Entonces, en el nivel municipal se debería actuar en hacer mapas de riesgos. Los mapas están hechos, pero están a medias todavía. Los está haciendo la asociación Centro Humboldt y no solo son interesantes ellos, sino la mezcla de los mapas de riesgos con el resto de mapas que puedan aportar el resto de asociaciones. Entonces, aquí, para determinar las áreas prioritarias, no se utilizó y se tuvieron en cuenta pues, criterios un poco aleatorios en algún caso. Y bueno, tampoco vamos a profundizar más aquí. Aquí os tengo unos ejemplos de obras que se puede utilizar el GIS para que sean más exactas. Por ejemplo, una reforestación, si no tienes una cartografía, si no tienes una referencia espacial, no puedes hacerla, pero siempre va a ser mucho más productiva, más efectiva si lo haces con un mapa. Canales de desviación de agua para pastos. Otros ejemplos, bueno, en todas las obras se podría utilizar el GIS, pero bueno, os he señalado las más interesantes que se podría utilizar y con más efecto, pero en realidad el GIS lo puedes utilizar en cualquier ámbito prácticamente y toda la información que tienes va a ser geográfica, no solo información en tablas o información en documentos. Aquí, de lo que se trata la línea 3, como os había dicho, es del refuerzo institucional.